un podcast de Cooperativa. Vivimos tiempos extraordinarios, pero no es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia. No es la primera vez que aprendemos lecciones con muchísimo esfuerzo y que buscamos revertir el curso de los hechos a través del avance, a través de la ciencia, a través de nuestra inteligencia y de nuestra emoción. El año 2018 conversamos con el dramaturgo Andrés Kalamsky de muchísimas historias. Varias de ellas tenían que ver con hombres y mujeres que trabajaron en el área de la salud y que nos legaron un presente mejor. Este podcast reúne esas conversaciones y se llama Salud por la Historia. Es que estamos en los 20. Estamos en los años 20, 1920. Ha habido un largo movimiento de gente que cree que el alcohol está a la base de todos los problemas sociales. No la desigualdad, no la pobreza, no el racismo, no las leyes injustas, no la falta de acceso a la educación, no, sino que el alcohol. Entonces, como hacemos, vamos prohibiendo. Y hay un largo movimiento en distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos y en partes de Europa hay activistas que se dedican, súper bonito, a hacer fuentes de agua potable. Pero eso está muy bien. Eso está súper bien. No que nunca nadie haya tomado para pasar la sed, pero era un aporte. No, pero es que durante mucho tiempo la única manera de tomar líquidos seguros era tomar cerveza. Quiero decir, desde el antiguo Egipto. ¿Cómo uno se asegura de que este líquido esté seguro? Bueno, es que el alcohol ya la desinfectó un poco. Mira que tienes razón, claro. Claro, en China encontraron que tirándole una hojita a la agua hervida, que le encontraron un poco fome, sobre todo si era la Camellia sinensis, eso era té. Y entonces, espérate, ¿no es al revés? Que descubren que cuando le echan agua hervida a la hoja se abre y suelta el sabor y de ahí empiezan a tomar agua hervida y se salvan millones. Sí, bueno. Claro, el que hierve el agua se salva. Por supuesto. Entonces, de a poco ha ido permeando, primero en Europa, esta idea de que hay que tomar té y café y no pura cerveza todo el día. Pero la cerveza era un alimento, ¿sí? Tiene mucha energía. La cerveza no solo alcohol. Y además era segura, más segura que el agua. Un alimento que te lo diga gente que fue a la universidad y a veces. A punta del maní que ponían. No, con la cerveza después de todo. No, pero con el maní como para ir cambiando, para ir limpiando el paladar. No sé en qué locales universitarios además agregan maní, no habrán sido los tuyos. Sí, el tiempo de bonanza. En los 90. Famoso. Bueno, pero entonces, finalmente cuando logra imponerse en Estados Unidos esta idea de que el alcohol es realmente nocivo, y eso tiene un montón de consecuencias. Por ejemplo, que cuando se levantó la prohibición, se crearon grandes compañías cerveceras porque las otras no alcanzaron a sobrevivir la prohibición. Entonces se concentró el mercado. Pero había un pequeño resquicio legal, porque la prohibición decía que no se podía vender alcohol para efectos de beber, pero nada decía de los efectos medicinales. Y entonces desde el día de la prohibición parte la receta. Empieza la receta como loco y empieza una discusión del colegio médico. Y de hecho se le pide al colegio médico, se pronuncia en contra y dicen que están súper ocupados. El colegio médico en Estados Unidos sí, están súper ocupados, no nos podemos juntar todos. Tratamos y estábamos todos súper ocupados en el bar de la esquina. Entonces, no. Pero espérate, ¿la prescripción de los médicos era solo de cerveza o, por ejemplo, también te prescribían, qué sé yo, 2 de ron, 1 de vino? Claro, una de pisco, 1 de amargo, 2 de Bills. Es un trago chileno conocido. ¿Cuál es? El Burle. Por Arturo Burle, él lo bautizó. ¿Ah, sí? Sí. No me ha tocado, fíjate. No, es que fue muy popular hasta los años 30. Después cayó en desuso. Pisco con Bills y amargo. Pisco con Bills y amargo de angostura. Amargo del que hubiera, distintos amargos. Los amargos eran más variados. Yo pensé que solo había amargo de angostura, pero... No, hay muchos amargos. Por ejemplo, el licor del cachofa de los italianos es amargo. Bueno, pero volviendo Volvamos al tema que nos convoca. Más allá del burle. Bueno, entonces ¿Sabía yo lo que era un burle? Hubo toda esta discusión en New York Times, por ejemplo, que decía, ¿nos llevará esto a prescribirle a gente que está enferma de sed? Y ¿el New York Times estaba a favor o esto antes de las fake news? El New York Times le iba al Necaxa, como tantas otras veces. Entonces hubo una discusión nacional sobre qué era súper interesante, sobre qué era la salud, qué era un medicamento, cuál era la potestad de los médicos, y finalmente el Estado, que también es súper interesante, decide que
el Estado puede más que la ciencia en este momento. ¿Sí? Porque dicen, no importa lo que digan los médicos, no se da alcohol como medicina, fin. Y por un rato, hasta el 33, que levantar la prohibición, no se podía. Estoy pensando en lo intensa que tiene que haber sido la discusión para que entrara el Estado en Estados Unidos, donde tú sabes que... No, sí, es que esto era, había mucha presión ciudadana. La libertad individual es un valor tan preciado. El movimiento por la abstinencia tenía mucha presión, muchos movimientos de base. Digamos que a diferencia de los movimientos en contra del tabaco, yo no sé si te acuerdas las leyes que regularon el consumo del tabaco, por ejemplo en Chile, que de repente, no, pero es que las oficinas privadas de los distintos personeros quedan como exentas, ¿sí? Entonces, no te entendí esa referencia. ¿Qué te estás...? No, que el movimiento para regular el consumo del tabaco era un movimiento de activistas, pero sin tanto movimiento de base, sin tanta grupo porque fue un movimiento muy largo el de la abstención del alcohol. Entonces había mucha gente haciendo presión. Entonces era muy difícil que las autoridades consiguieran meter resquicio aunque lo favorecieran. Perfecto. Aunque fuera un resquicio que le permitiera al presidente. Sabe que el presidente llega muy estresado, entonces el presidente tiene un estatuto especial que le permite 2 dedos de whisky, pero que se miden vertical. Exactamente. Tú dices, eso no se podía porque existía una gran base pujando por que se prohibiera el alcohol. Claro. Y entonces, ahora, eso sabemos que disparó el crimen, disparó el estilo a los autos bajitos y a los como llenos de alcohol ilegal. Claro, el jazz le debe un montón a la prohibición. Pero la consecuencia de esta vez fue que el Estado dijo: el Estado puede más que la ciencia. ¿Quién es tan bueno pensando en las discusiones actuales? No es tan bueno pensando en las discusiones actuales, exactamente. Pero así se resolvieron las cosas en Estados Unidos un día del año 1921. Andrés Karabsky ha contado esta efeméride y ha hablado de tragos desaparecidos chilenos, que creo que debería ser una nueva sección tuya. Salud por eso. Malta con huevo, malta con cacao. Malta con cacao, muy importante. De nuevo en el valor nutritivo de los... Malta con harina también. Con harina tostada, por supuesto. Oye, hablemos del alcohol como alimento. Sí, po. ¿No? ¿Sí? Andrés Karabsky. Chau. Chao. I hardly ever walk the floor and cry. And I don't think I've ever said I feel like I could die. I don't ever. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Karabsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. I hardly ever sing beer drinking songs. I can't put much feeling in saying love has all gone wrong. I don't lose no sleep at night, 'cause things with you are going right.